Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana. Durante muchas décadas, Julio Leonardo Baleirón ha estado preocupado por el problema de la educación. Psicólogo y profesor universitario, tiene una columna permanente en el periódico Acento, donde ha publicado un artículo referente a lo que denomina la escuela del cuidado, ¿no? Sobre ese tema vamos a hablar con este estimado colega. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bien, vamos a aclarar el concepto. ¿Qué es una escuela del cuidado? Mira, desde la Constitución misma de la República, habla de que la educación es un derecho y como derecho tiene que el estudiante, el joven, la niña, el niño que va a la escuela, tiene que tener la posibilidad de desarrollarse plenamente, de desarrollarse en todas sus dimensiones, es decir, desde la dimensión cognitiva, intelectual, pero también todo lo que tiene que ver con su biología, su físico, su capacidad de ser un sujeto social, por tanto que se vincula con los demás, que establece relaciones con los demás. Y en ese sentido, cuando hablamos de una escuela del cuidado, estamos hablando de una escuela que tiene que velar porque eso se haga y se haga bien. Es decir, cuando yo escribí ese artículo, fue en un contexto en que el Ministerio de Educación se abocó a escribir un código de ética. Un código de ética que vino por aquel caso de esa jovencita adolescente que fue asesinada por un profesor en Higüey, lamentablemente. Y que cuando el ministerio se abocó a eso, yo decía, bueno, no basta con que yo tenga un código de ética, entendido yo creo que más bien como un código normativo, más que de ética, en el sentido estricto de la palabra. Es necesario que la escuela se estructure justamente para asegurar que todo el que acude a la escuela, los niños y las niñas que van a la escuela se desarrollen y se desarrollen plenamente. Hay un autor que, aquel libro que escribió Delors, La educación encierra un tesoro, él dice hay 4 cosas fundamentales. El niño y la niña que entra a la escuela debe aprender a aprender, debe aprender a hacer, debe aprender a convivir con los demás, convivir con los otros compañeros, pero también debe aprender a ser. Entonces yo decía, bueno, desde esa perspectiva, definitivamente tenemos que hablar de una escuela, de una educación del cuidado en esa perspectiva, de que el niño y la niña reciban todas las oportunidades que sean necesarias para crecer en armonía con su propio cuerpo, en armonía con su ser psicológico, y toda esa dimensión que de alguna manera nos puede ayudar a pensar en un ser futuro que va a vivir una vida de manera más adecuada, de una vida más plena, si se quiere. Y en esa perspectiva es que yo me inscribo. Hay una idea importante, bueno, hay varias ideas importantes que has dicho, pero hay una sola que quiero subrayar. Nosotros históricamente hemos pensado que los códigos de ética van a resolver los problemas prácticos. Y entendemos los códigos de ética como un conjunto de recetas de lo que no hay que hacer, pero sin entender que en el fondo los problemas éticos no se resuelven poniendo normas, sino que hay que formar un carácter, ¿no? Y en ese sentido, cuando tú hablas de una escuela del cuidado, pues esto está íntimamente vinculado a forjar una ética del cuidado, ¿no? Exacto. Mira, efectivamente, te lo voy a plantear de esta manera. Yo visito muchos centros educativos, paso por ahí y si conozco a la directora o el director, generalmente pido permiso. Fui a una escuela, me dice la directora, uy, pero tú viniste y fue como anillo al dedo. Digo yo, ¿qué pasa? Dice, tengo una reunión con los muchachos de último año porque hay un problema. Y es que hubo una niña del grupo que con un correo electrónico donde no se identifica, le mandó mensajes de todo tipo a sus propios compañeros. Aquel que no le dijo homosexual, bueno, de todo, ahí hubo de todo. Y yo le dije, mira, la única condición que te voy a poner para yo estar en esa reunión, no voy a hablar,
puedo hacer preguntas, pero no voy a hablar. La única condición que te pongo es que si tú te vas a reunir con los muchachos, porque esa joven que hizo esa acción pidió reunirse con sus compañeros, si tú te vas a reunir con ellos, entonces tú no te vas a reunir para aplicar la normativa, tú te vas a reunir para conversar con los muchachos sobre ese comportamiento. Y de ahí puede salir muchas cosas, incluso a lo mejor lo que sale de ahí no necesariamente tiene que ver con la aplicación de la normativa. Solo en esa condición yo me atrevo a meterme en ese asunto. Porque yo creo que, claro, hay situaciones que atentan contra la salud de cualquier persona, de una persona y sobre todo de un menor, y donde yo creo que no hay que entrar en mucha discusión. Por ejemplo, a mí me convocaron, recuerdo, en el ministerio para una reunión del comité de ética, de que yo no sabía que yo era parte del comité, pero me ponen el caso de que hay un profesor de adulto que embarazó a una niña de educación especial de 13 años. Entonces yo les dije, bueno, pero eso no es un tema que se discute en ética. Ese señor tiene que ir a la justicia inmediatamente. Yo no me voy a prestar a discutir cuestiones éticas de un tipo que lo que hizo es un acto penal, eso está penalizado por eso es un crimen. Así que yo no, y así fue, o sea, se documentó y se mandó. Ahora, cuando te retorno al caso, era porque yo le decía a la directora, mira, los conflictos entre los muchachos, los problemas que ocurren entre los muchachos, son oportunidades para formar, para lograr que las personas sean capaces de reflexionar sobre sus acciones, como tú decías, formar el carácter de las personas, apostar porque la persona sea capaz de detenerse cuando va a hacer una acción y pensar qué está haciendo. Y son adolescentes que están como, el impulso los lleva a hacer muchas cosas, y una reunión como esta, para mí sería la ocasión como para poder, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que tú quisiste hacer? ¿Por qué hiciste eso? De tal manera que eso permita, con sus compañeros, que ya lo pidió, poder reflexionar con ellos. Y mira, ya ahí ocurrieron cosas muy curiosas, cosas como esta. Hubo un compañerito de ella que le dijo, mana, a mí, tú me dijiste homosexual, a mí, a tu amigo. Dice, no, y el muchacho se rió muchísimo. ¿Y qué fue lo que tú fumaste esa noche? Dice él, digo, diablo. Y sale otro diciendo, bueno, mana, no me pida perdón porque yo no sé si te pueda perdonar. Es más, yo te voy a decir una cosa. Eso le dijo otro compañero. Ah, ok. A lo mejor nos encontramos dentro de 20 años y yo no quiero verte, pero a lo mejor sí. Entonces, ahora mismo yo no quiero, ni excusa ni nada de eso. No entendí por qué lo hiciste y no voy ni a perdonarte, nada. Por algo lo hiciste. Y así fueron las conversaciones. Y yo le decía a la directora, fíjate, por ejemplo, fue una gran oportunidad para que los muchachos pudieran valorar un tipo de comportamiento como ese y ver las consecuencias. A lo mejor ella tenía una expectativa, quién sabe, pero las expectativas pareciera que no resultaron efectivamente como ella lo esperaba. O sea, yo creo que una escuela del cuidado tiene que ofrecer oportunidades de crecimiento como persona. En esa situación que tú has descrito, lo interesante es que la escuela ha abierto un espacio del diálogo. Exactamente, es un espacio de conversación, un espacio de diálogo. En la escuela, yo digo que la escuela es una organización muy compleja. Es una organización muy compleja porque acuden un montón de gente de diferentes características y sobre todo cuando uno piensa en los primeros grados, son niños que estuvieron con su mamá y con su papá, bueno, aunque la mayoría no es así, y de pronto van a un espacio donde ya él no es el hijo de mami. Él es uno más en ese grupo. Y ahí hay de todo. Y ahí hay de todo. Entonces, es una situación que si yo no la organizo bien, si yo no soy capaz de mirarla desde la perspectiva de que todo niño que esté ahí, toda niña que esté ahí, tiene el mismo derecho. Tiene el mismo derecho a ser tratado, a que se crea un clima de confianza, a que se crea un clima de respeto, a que se crea un clima de crecimiento como persona. Entonces, la escuela, en este caso, tanto el director como el maestro, tienen la obligación de crear ese clima positivo, que haga
que la persona pueda sentirse en confianza, que el niño pueda ir creciendo en la confianza de expresar sus emociones, sus ideas, sin que, y aunque ocurra el conflicto, porque va a ocurrir el conflicto. Entonces, ahí viene el tema ético de tú poder, vamos a dirimir las cosas a su nivel. Vamos a retomar ese tema después de la pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, conversando con el psicólogo y educador Julio Leonardo Valerón sobre la ética del cuidado y la educación del cuidado. Julio, en el segmento anterior tú hablabas de ese clima que debe generarse en la escuela, un clima que propicie la realización de todos los que son los integrantes de la escuela y que permita mediar en las situaciones de conflicto. Y en ese sentido, tal como tú lo has planteado, pues la escuela se convierte no solamente en una institución llamada a desarrollar una serie de competencias intelectuales, sino que también es un ejercicio democrático, Claro. Propicia lo que es el desarrollo de un conjunto de competencias para que ese niño y esa niña luego se convierta en un ciudadano, en una ciudadana que pueda entonces ser un agente activo en una sociedad democrática. Efectivamente. Y fíjate, a mí me gusta hablar con ejemplos. Me pasó una situación como esta. Llego a otra escuela y sucede que en esa escuela estaba en el proceso de elegir a los representantes de curso de los estudiantes. Y yo me tropiezo con aquello de que los muchachos han creado una campaña de compra de votos. ¿Dónde lo habrán aprendido? ¿Y qué ellos ofrecían para comprar votos? Helado, chocolate, galletitas, eso es lo que ellos ofrecían. Yo me reí muchísimo, pero igual me siento con la directora y le digo, Concho, estás perdiendo una gran oportunidad. Digo, ¿cómo así? Sí, porque ella me lo dijo con una broma, todo aquello, y me lo presentó como un chiste, ¿no? Digo yo, no, porque tú podías crear una estrategia distinta, de que el muchacho fuera capaz de crear un discurso, no de comprar votos. Ah, pero Leo, eso es lo que los muchachos ven en la realidad. Ah, efectivamente. La escuela no tiene por qué reproducir lo que ve en la realidad. Los políticos hacen eso. Y una cierta cultura política hace eso. Quizás parte de la educación ciudadana es que los muchachos aprendan una manera distinta de proponer ideas y de que ellos puedan elaborar su campaña. Tienen yo quiero ser representante del curso, que yo te ofrezco en sentido de representación. Eso puede ser un ejercicio bellísimo de formación ciudadana. En vez de yo hablarle de teoría de representación, yo estoy haciendo representación, pero te perdiste la oportunidad. Para mí, y te digo, yo trabajé en los 2 estudios internacionales de educación cívica y ciudadana que se hicieron en el país, con los muchachos de 8º grado. Y es preocupante, porque lo que los muchachos expresan en términos de conocimiento o en términos de actitudes, la escuela de ellos es la política partidaria. Entonces, por eso tú te encuentras con que los muchachos te dicen de 8º grado, los muchachos de 8º grado te dicen, bueno, si yo soy funcionario, yo nombro a toda mi familia, porque es una oportunidad. Pero eso es lo que ven en la realidad. Si yo llego a ser funcionario, no, yo me voy a hacer de lo mío, porque eso es lo que ellos ven en la realidad. Entonces, ellos no están, lamentablemente, la escuela no se le ofrece la oportunidad de construir una ciudadanía distinta, que se oponga a esa otra ciudadanía, vamos a llamarla así ciudadanía, que es la que se ve en la cultura política dominicana. Yo digo que la escuela es un gran espacio que ofrece múltiples oportunidades para desarrollar actitudes y comportamientos, pensamientos, estructuras mentales, visiones que sean distintas. Es más, yo digo, la escuela pudiera convertirse en una especie de prefiguración de una sociedad distinta, porque la escuela tiene muchas herramientas. Por ejemplo, eso de elegir representantes de curso, por eso es una gran oportunidad, de tú ir creando una cultura diferente en los muchachos mismos, de que ellos puedan ser capaces de desarrollar conocimientos y actitudes diferentes a lo que ven en la vida política
dominicana. Y eso para mí es muy importante. En tu artículo de acento relacionado con la escuela del cuidado, tú hablas de una nueva relación entre docentes. Si utilizas un concepto colegialidad, creo que es, ¿no? Exacto. ¿Qué significa? ¿Qué alude? Mira, y este es un tema que yo recuerdo una vez se lo planteé a algunos de las personas que yo conozco del propio gremio de maestros, que yo le decía, miren, yo recuerdo que cuando, y eso lo conversé yo antes de que falleciera, bueno, una persona que fue, digamos, estuvo muy involucrada en el desarrollo de lo que fue la ADP. Yo recuerdo que conversando con esa persona, yo le decía, yo no sé por qué ustedes siempre manejan el concepto de que el maestro es un trabajador, un obrero de la enseñanza. No, él es un profesional. Él es un profesional, él tiene una certificación que lo certifica como un profesional de la educación. El concepto de colegialidad es que el maestro pueda asumirse en esa visión de colegiatura, de que yo tengo unos pares como yo, que somos profesionales, y que aquí estamos haciendo una labor profesional de educar, una labor profesional de hacer que estos niños se desarrollen plenamente. Entonces, crear esa perspectiva entre los maestros, para mí sería muy rico. En educación se ha intentado creando lo que se llaman los equipos pedagógicos, de que los maestros compartan experiencia, compartan conocimiento. El día que realmente eso funcione bien, hay muchas cosas que van a cambiar en la escuela. Y yo digo que el concepto de colegialidad es un concepto muy poderoso. Que si yo lo uso bien, yo puedo estar creando una imagen distinta del propio maestro. Te lo digo porque incluso yo vivo en contacto con muchos maestros y he conversado incluso de estos maestros que son nuevos, que están en la nueva formación docente, y ellos comienzan a decir, bueno, recuerdo esta palabra y eso fue en Santiago creo que fue, era hacia el norte que yo estaba, y una de esas personas, de esos jóvenes, me decía, yo no me siento representado por la persona que hay aquí. Yo no me siento representado porque yo soy un profesional de la educación. Y como profesional yo creo que yo merezco un respeto distinto. A mí no se me puede hablar como se le puede hablar a cualquier otra persona. Fíjate lo interesante. O sea, eso no es cualquier palabra. O sea, esa palabra vinieron de un convencimiento de una persona que dice, yo soy un profesional. Por tanto, necesito tener uno igual que yo, que me permita entrar en esa discusión, en ese diálogo de crecimiento personal, de desarrollo profesional, y yo creo que ese concepto, el día que lo podamos desarrollar más plenamente en el ámbito de lo educativo, muchas cosas van a cambiar, porque para mí ese es un concepto en ese sentido poderoso, es fuerte, porque somos colegas que tenemos una misión, que compartimos una misión, que compartimos unos sueños, que es la de educar a estos muchachos, a estos niños, a estas niñas, que se nos ofrecen, o sea, la familia me lo da, pero para que yo pueda desarrollarlo plenamente. Es interesante esa experiencia que narras, que debe ser la experiencia de muchísimos profesores, y que es un factor que no se toma en cuenta, pero que está en el día a día distorsionando las relaciones y dificultando la libre interacción, la interacción espontánea entre colegas, y por lo tanto va a afectar el entorno educativo. Así es, así es. Yo digo que así como yo tengo que velar por las relaciones que se den entre maestro y alumno, yo tengo que velar por las relaciones que se dan entre los maestros, entre los docentes. Son iguales, sí, pero son iguales que tienen una característica muy particular, son profesionales. Y como profesionales tienen la obligación, fíjate que en el Ministerio de Educación, una cultura que se ha desarrollado de toda la vida, y no va a ser tan sencillo cambiarlo. Es que el maestro siempre te dice a ti, yo estoy esperando que baje la línea, que baje la línea. Y yo, sabiendo lo que me están diciendo, a veces me hago el tonto y le decía, ¿cómo así? ¿Cómo que bajen la línea? Sí, porque bueno, el ministerio es que dice lo que hay que hacer. Digo yo, pero usted es un profesional. A usted no hay que decirle lo que usted tiene que hacer, usted sabe lo que tiene que hacer. Bueno, el ministerio lo que puede decirle a usted
hay un aspecto hoy que se están pensando que son importantes, se ha introducido este asunto a nivel curricular, pero usted se supone que como profesional de la educación que usted tiene, usted sí sabe lo que hay que hacer en el aula, usted sí sabe lo que hay que hacer en la escuela. Entonces, usted no tiene que esperar línea. ¿Cómo? ¿Línea de quién, por Dios? Una institución castrense. No, pero es así, funcionan así, funcionan así. Y yo recuerdo, y tengo que señalarlo, aunque a veces eso a mí no me resulta tampoco tan agradable, pero bueno, no es nada difícil, pero yo conocí, estuve en Finlandia una semana. Perdona que te interrumpa, Julio, pero me están haciendo la seña. Nos cuentas la historia después de la pausa. ¿Cómo no? Continuamos en su espacio de Ética TV. Julio, al final del segmento anterior ibas a contar una historia, ¿no? Sí, te decía que en el año 2020 tuve la oportunidad de visitar Finlandia. Fui invitado, fui a visitar, conocí varias escuelas, hablé con muchos maestros. Y a mí me llamó la atención, fue cuando yo le pedí que me enseñaran el currículum. El currículum dominicano ocupa un librero. Es así, un montón de documentos. El currículum en Finlandia es un documentito. Simplicidad. Un documentito. Y yo le decía, y ahí está todo. Dice, sí, ahí dice, un muchacho, una niña, un niño, en los 6 primeros años en la primaria, debe de desarrollar estas capacidades, estas competencias. Yo soy un profesional de la educación, entonces yo voy a hacer para que él la desarrolle. Fíjate, no le están diciendo lo que tiene que hacer, no, le dicen cuáles son las cosas que deben desarrollar, cuáles son, le pueden dar recomendaciones, sí, pero no le están diciendo usted tiene que hacer esto, no, porque él es un profesional. Incluso en esa visita que hice, coincidió, había un congreso, fui al congreso y me tropiezo con este tema que fue interesante. En una parte del congreso, había una parte del congreso donde eran exposiciones de materiales didácticos. Las empresas que se dedican a eso, presentando la parte de robótica, libros, qué sé yo qué. El maestro es el que decide qué tipo de materiales didácticos son necesarios. Entonces él toma nota. Él toma nota de todos esos materiales y lo lleva a la escuela. La escuela lo adquiere. Y yo, ¿cómo así? Es decir, no es un ministerio que le está diciendo a él, no, ellos tienen esa oportunidad de decir, de mirar aquella oferta y de tomar decisiones sobre cuál considera él que es la mejor oferta. Con eso me encontré yo. Y yo decía, esa es la... Finlandia es Finlandia, yo no creo que nosotros vamos a llegar ahí porque eso es otro mundo, eso es otra cultura. Pero yo lo digo es en el sentido de generar profesionales competentes, profesionales autónomos, que sean capaces de tomar decisiones, que sean capaces de tener conciencia de qué es lo que tienen que hacer y sencillamente hacerlo, porque para eso se formaron y para eso se les paga. Y para mí eso es un tema fundamental. Mientras no logremos esa autonomía, mientras no logremos esa visión de yo sentirme como un profesional que sí tengo conciencia y tengo claro qué es lo que tengo que hacer, la educación dominicana va a seguir transitando por situaciones muy complicadas año tras año. Ahora, no quiero que terminemos este programa sin tocar otro punto que tú señalas en tu artículo, que lo consideras un principio pedagógico fundamental, que es el problema de la diversidad, ¿no? La integración, la aceptación, el reconocimiento de la diversidad como un principio pedagógico fundamental. Y eso todo el sentido de la palabra, es decir, no es solamente la diversidad que es la más evidente, que pueden ser étnica, que puede ser color de la piel, características, no, la diversidad incluso en lo que son las capacidades de cada uno de desarrollar procesos de aprendizaje. Tú puedes tener, en la universidad tú tienes un grupo de estudiantes, si tú partieras de la idea de que todos están en el mismo punto
de alcanzar el propósito que tú quieres como docente en tu asignatura, eso es falso. Ya en ese punto, iniciando el cuatrimestre, el trimestre, el semestre, lo que fuera, en cada grupo hay niveles de desarrollo distintos. Hay niveles de desarrollo distintos. Y yo tengo que reconocer esos niveles de desarrollo. Yo no puedo hacer que una persona, o sea, empujar a una persona para que alcance el nivel del otro, cuando no. Y eso hay que respetarlo. Hay otros, sin embargo, que tú dices, bueno, esta persona ya ha avanzado mucho más, yo lo voy a detener ahora, yo lo voy a empujar para abajo para que, y para mí eso es serio, eso es muy serio. Y después está todo el tema que sobre todo, y eso no pudiéramos ocupar un programa después en el futuro, que yo digo, bueno, en una cultura como la nuestra, donde el hombre tiene poca oportunidad de expresarse emocionalmente, yo digo que en los primeros años en la escuela, lo que se conoce aquí como el primer ciclo de básica, el preprimario, todo eso, debería ser una pedagogía centrada en la ternura. ¿Pero en qué sentido? Que la persona aprenda a reconocerse en términos de sus emociones, expresar sus emociones, poder inclusive hasta ir conociendo sus emociones y controlar sus propias emociones. Pero eso es un elemento fundamental, pero eso implica un respeto muy grande de esa diversidad que pudiera ocurrir porque cada sujeto es distinto. Como eso, hay muchos otros ámbitos. El tema, por ejemplo, que tú dices, en términos inclusive hasta físico. Yo soy muy observador, la profesión me ha permitido hacerlo. Pero cuando a veces yo voy en la escuela, he ido a varias escuelas, por ejemplo, cuando hacen el acto de la bandera, tú te das cuenta que hay muchachos que cuando caminan no llevan el ritmo de las manos y de los pies, no la llevan, son como robots, caminan como así, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema de una diversidad. Yo tengo que ver cómo yo puedo ayudar a que ese sujeto desarrolle esa competencia de saber cómo se camina. Ahora, yo tengo que respetarlo a él. Yo tengo que darle a él la oportunidad de desarrollar. Y así como es en el ámbito que puede ser del uso del cuerpo, también en el ámbito de sus emociones, sus capacidades intelectuales, ahí hay una diversidad de cosas muy grandes entre unos y otros. Tenemos ya entonces un tema pendiente para un próximo programa. Claro que sí. Por el momento, bueno, solo me queda agradecerte por esta conversación tan enriquecedora y a ustedes gracias por acompañarnos en De Ética TV. Hasta la próxima.